No fue el golpe lo que me mató. Fue el silencio que vino después. Durante 9 minutos, mi corazón dejó de latir, pero mi alma fue arrastrada a un lugar donde el tiempo no existe y la verdad no se puede ignorar. Allí, en la luz que no quema, Jesús me mostró lo que está por venir. No me eligió por mi sabiduría, ni por mi fuerza, sino por mi fe sencilla, la que florece en los rincones olvidados. Lo que vi no fue una metáfora, fue una advertencia, una visión tan clara como el dolor, tan real como el amor que será usado en nuestra contra. Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Estás siendo llamado a escuchar lo que el 99% ignorará. Porque cuando el sol se apague y la oscuridad respire sobre la tierra, no serán los demonios los que nos destruyan. Serán nuestros errores. Y yo los vi todos. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Yo no sabía que ese sábado sería el último día que vería el mundo como lo conocía. Salí como siempre, con mi bicicleta, rumbo al mercado de agricultores. El aire olía a pino, la playlist de gospel que mi nieta me había preparado sonaba en mis audífonos, y por un momento, cerré los ojos. Sentí la presencia de Dios en cada nota. Fue solo un segundo, pero bastó. El sedán venía rápido, el conductor distraído. No escuché el motor. No vi nada. Solo sentí mi cuerpo volar como una hoja en el viento. No hubo dolor. Solo una extraña paz. Caí al pavimento. La gente gritaba. El señor Thompson corrió hacia mí, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo sí. Yo no. Estaba de pie, al lado, mirando la escena como si fuera una película. Vi mi cuerpo inmóvil, la sangre extendiéndose como una sombra. Pero no sentía miedo. Sentía una paz que nunca había conocido. Vi a los paramédicos llegar. Escuché cuando dijeron que no había pulso. 9 minutos. 9 minutos sin latido. Pero en esos 9 minutos viví una eternidad. Y en esa eternidad, apareció la luz. No era luz solar. Era una luz viva, que me llamaba. Me sentí abrazada por el amor mismo. Y entonces lo vi. Jesús. No hay palabras para describir su presencia. Sus ojos eran océanos de compasión. Me miró como si conociera cada lágrima que había derramado, cada error que había cometido. Me dijo que había vivido una vida fiel, pero que debía volver. Que su pueblo estaba muriendo por falta de conocimiento. Me citó las Escrituras, palabra por palabra, y me mostró lo que está por venir. La visión comenzó como cualquier día. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la gente iba a trabajar. Pero sin advertencia, el cielo cambió. De azul claro a gris, luego púrpura, luego negro. Negro como tinta. El sol no se ocultó. Se apagó. Un frío profundo se arrastró por la tierra. No era viento. Era vacío. Un silencio espeso cayó sobre todo. Y entonces comenzaron los gritos. Ambulancias, choques, cristales rotos. La gente corría, desesperada. Padres con linternas, madres con niños, todos mirando al cielo, sin entender. Vi sus rostros contorsionados de horror. Vi una niña llorando, un joven murmurando que no podía ser real. Vi vecinos tomados de la mano, orando y maldiciendo al mismo tiempo. Y entonces, de esa oscuridad, algo se agitó. Una niebla negra, una energía fría, la presencia misma del mal. No tenía forma, pero la sentí. Se deslizó entre ellos. No hubo sangre, no hubo gritos, solo desapariciones, cuerpos contorsionados, luego nada. Jesús me miró. Me dijo que en esa oscuridad, la visión engañaría, que la curiosidad los mataría. Me citó Isaías. Me dijo que debían esconderse, cerrar sus puertas, que incluso espiar sería su sentencia de muerte. Yo quería gritar, quería advertirles, pero era solo una testigo. Vi cómo la oscuridad se arrastraba por sus almas. Vi el miedo, la desesperación. Vi cómo el enemigo usaba el amor contra ellos. Y entendí, el 99% no caerá por maldad. Caerá por errores, por confiar en sus ojos, por abrir la puerta a una voz familiar, por buscar luz donde no hay salvación. Y yo,
La simple Dorothy debía contarles todo, porque cuando llegue la oscuridad, no habrá tiempo para pensar, solo para obedecer. Después de que la oscuridad cayó sobre la tierra, después del caos, los gritos y las desapariciones, vino el silencio. Un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Las casas se cerraron como tumbas voluntarias. Las familias se refugiaron, temblando, esperando que todo pasara. Pero lo que vino después no fue calma. Fue el segundo acto del engaño. Y esta vez, no atacó los ojos. Atacó el corazón. Al principio fueron golpes suaves en las puertas. No como los de un intruso, sino como los de alguien que teme molestar. Luego vinieron los susurros. Voces temblorosas, familiares. Mamá, estoy aquí afuera. Cariño, soy yo. He vuelto. Amigo, estoy en problemas. Déjame entrar. Eran voces que sabían exactamente a quién llamar. Voces que conocían los nombres, los tonos, los recuerdos. Y yo los vi, amigos. Vi a las personas dentro de esas casas. Sus manos temblaban tanto que apenas podían agarrar la manija. Lágrimas corrían por sus rostros. Sus respiraciones eran cortas, entrecortadas. El dolor era real. La tensión entre mantenerse seguros y salvar a alguien que amaban era insoportable. Una mujer joven se derrumbó contra su puerta, sollozando. «Ese es mi niño». Su voz se quebró como cristal. Un hombre de cabello canoso agarró su anillo de bodas, escuchando la voz de su esposa después de una década sin ella. «Es ella», susurró, con la voz rota. Estaban divididos entre supervivencia y amor. Y yo podía sentirlo. Ese anhelo, esa esperanza, como un cuchillo en el pecho. Cada golpe, cada súplica era una trampa. Pero ellos no lo sabían. Quise gritar, quise advertirles. No lo hagan. Pero mi voz estaba atrapada. Mi cuerpo congelado en la visión. El enemigo estaba jugando sucio, usando lo más sagrado para destruirlos. Y entonces, lo hicieron. Abrieron la puerta. Por amor. Porque extrañaban a sus hijos, a sus cónyuges, a sus amigos. Porque sus corazones no podían soportar escuchar esos llantos y no hacer nada. Pero lo que estaba del otro lado no eran sus seres queridos. Eran sombras. Formas oscuras y retorcidas. Criaturas viles que ni siquiera puedo describir. A veces solo una ráfaga de aire frío y odioso entraba corriendo, agarrándolos. Vi sus rostros congelados en horror, ojos abiertos con traición, mientras se daban cuenta de la verdad demasiado tarde. Desaparecieron, jalados hacia la oscuridad. Colapsaron sin vida en el piso. Una mujer, todavía llorando por su hijo, extendió la mano cuando la puerta se abrió, solo para ser engullida por una niebla negra. Su grito fue cortado por la mitad. Jesús me miró. Su voz era constante, pero pesada de tristeza. Él conoce tu punto más débil, dijo. Amor, conexión, compasión. Usará las cosas más sagradas para destruirte. Y entonces lo entendí. Una voz familiar no es prueba de que sea real. No importa cuánto duela. No importa cuánto suene como alguien que amamos. No debemos abrir. No debemos responder. Porque en esos 3 días de oscuridad, el enemigo no vendrá como monstruo. Vendrá como hijo. Como esposa. Como amigo. Y si no obedecemos, si no confiamos en la palabra de Dios por encima de nuestros propios corazones, seremos parte del 99% que no lo logra. Yo lo vi. Lo sentí. Y por eso estoy aquí. Para contarlo. Para advertir. Porque el amor, sin discernimiento, puede ser mortal. Y en la oscuridad, cada emoción será usada en nuestra contra. Después de que las voces falsas se apagaron y las puertas se cerraron con llanto, el mundo quedó en un silencio que no era paz. Era un silencio que pesaba en el pecho, como si el aire mismo estuviera cansado de existir. Las personas que habían resistido el primer engaño estaban agotadas. No dormían. No comían. No hablaban. Solo esperaban. Y entonces, en algún momento entre el segundo y el tercer día, sucedió.
Una luz rompió la oscuridad. Pero no era el amanecer. No era dorada ni suave. Era roja. Ardiente. Furiosa. Como si el cielo estuviera en llamas. Se filtró por las grietas de las ventanas tapadas, por los bordes de las cortinas, por las rendijas de las puertas selladas. Parecía cálida. Parecía acogedora. Pero algo en ella hacía que la piel se erizara. Una sensación enfermiza en el estómago que no se podía explicar. Era como una mentira vestida de esperanza. Yo la vi en la visión. Mis manos sudaban solo de observar. Pero las personas adentro estaban demasiado lejos. Demasiado cansadas. Demasiado desesperadas. No sintieron esa inquietud. No vieron el truco. Vi a un adolescente espiar por una cortina. Su rostro se iluminó. «¡Wow!», susurró. Una mujer, tal vez su madre, presionó la mano contra la ventana, sintiendo ese calor falso en la palma. Pensaron que era salvación. Pensaron que la pesadilla había terminado. Mi corazón se aceleró. Mi garganta se secó. Quería gritar. No confíen en eso. Pero estaba atrapada. Solo una testigo de su esperanza volviéndose mortal. Ese brillo rojo no era luz. Era un señuelo. Y ellos no lo vieron. No pudieron contenerse. Gritaron de alegría. Voces quebradas de alivio. ¿Qué es el amanecer? Dios nos salvó. Familias se abrazaron. Lágrimas corrieron. Agradecieron al Señor por la liberación. Y entonces corrieron hacia las puertas. Las abrieron de par en par. Entraron en esa luz roja ardiente. Pero en el segundo que lo hicieron, mis queridos, mi estómago se revolvió. Comenzaron a derretirse. Sus cuerpos humearon. Se desmoronaron en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Otros se retorcieron en formas grotescas. Rostros contorsionados en agonía antes de que la luz los quemara completamente. Sin gritos. Sin tiempo para correr. Simplemente se fueron. Como si nunca hubieran existido. Vi a un padre todavía sosteniendo la mano de su hijita. Se convirtió en polvo justo frente a ella. Su cuerpecito pequeño lo siguió un segundo después. Mis manos temblaron. Mis ojos ardían con lágrimas. Mi corazón gritaba no. Esa luz no era salvación. Era el fuego del infierno. Jesús me miró. Su voz pesada de tristeza. Él imitará la luz para engañar a aquellos desgastados en cuerpo y alma, dijo. La esperanza puede ser una espada de doble filo. Y entonces lo entendí. En esos días, no bastará con resistir el miedo. Habrá que resistir la esperanza falsa. Porque el enemigo no solo usará el terror. Usará el deseo de alivio. Usará el anhelo de amanecer. Usará la fe mal dirigida. Y si no obedecemos, si no discernimos, si no confiamos en la palabra por encima de la emoción, seremos parte de los que se desvanecen en esa luz mentirosa. Yo lo vi. Lo sentí. Y por eso estoy aquí. Para contarlo. Porque cuando la oscuridad se vuelva roja, no será el fin del sufrimiento. Será el principio de la trampa final. Y solo los que cierren los ojos y abran el alma sobrevivirán. Después de que la luz roja se llevó a los que confundieron esperanza con salvación, el mundo quedó en un estado que no puedo describir con palabras humanas. Era como si el aire mismo se hubiera rendido. Las casas, que antes eran refugio, comenzaron a sentirse como tumbas. El silencio no era solo afuera. Era adentro. En los corazones. En los huesos. En la fe. Vi a las familias amontonadas en sus salas, ojos hundidos, respiraciones cortas. Algunos murmuraban oraciones que apenas tenían aliento detrás. Otros simplemente se quedaban quietos, mirando las paredes, como si esperaran que algo las atravesara. El miedo ya no gritaba. Susurraba. Se arrastraba por las rendijas, por los pensamientos, por los recuerdos. Y entonces, el encierro comenzó a doler. No por la oscuridad. No por el silencio. Sino por el aire.
El aire se volvió espeso, sofocante, como si cada respiración costara más que la anterior. Vi a un padre caminar de un lado a otro, sudor en la frente, mientras sus hijos lloraban bajito, agarrándose el pecho. No puedo respirar, susurraban. Mi propia garganta se apretó solo de observar. La presión mental era aplastante. Era como estar atrapado en una jaula sin salida. Y entonces, la duda se infiltró. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto podemos durar así? Algunos intentaron hacer su propia luz, desesperados por un destello en esa oscuridad sin fin. Tomaron periódicos viejos, pedazos de tela, cualquier cosa que pudiera arder. Encendieron un fósforo. Observaban la llama parpadear, pensando que alejaría la oscuridad. Pero esos fuegos solo esparcieron humo negro. Espeso. Asfixiante. Vi a un grupo en una sala de estar, amontonados alrededor de un fuego improvisado en un tazón de metal. Periódicos crepitando. Luego humo por todas partes. Tosieron. Se ahogaron. Ojos llorosos. Gargantas ásperas. Era demasiado tarde. Los pulmones se llenaron. Silbaron. Colapsaron. Otros recurrieron a velas. Pero no las que Jesús había mostrado. No las de cera de abeja bendecidas. Encendieron las comunes. Las perfumadas. Las decorativas. Pensando que cualquier luz era mejor que ninguna. Peor aún, algunos sacaron esas velas negras con símbolos extraños. Diseños aterradores. Pensaron, es solo una vela. Pero esas llamas no empujaron la oscuridad. La invitaron. Esparcieron gases tóxicos. Atrajeron horrores invisibles. Las personas comenzaron a alucinar. A ver fantasmas. A escuchar susurros. Luego se enfermaron. Fiebre. Asfixia. Muerte. Vi a una mujer encender una de esas velas sofisticadas. Sonrió al principio. Luego agarró su garganta cuando el humo se volvió fétido. Jesús había sido claro. Pero ellos no sabían. Y el enemigo usó su necesidad de consuelo contra ellos. Era mortal. Y ese sofocamiento solo siguió creciendo. Algunos no podían soportarlo más. Pensaron, solo un poco de aire fresco. Eso es todo. Entonces abrieron una ventana. Forzaron una ventilación. Hicieron un pequeño agujero. Solo querían respirar. Nada más. Pero en el instante en que lo hicieron, una ráfaga negra y helada de gas tóxico entró corriendo. Apestaba a huevos podridos. A muerte. Con ella vinieron sombras. Criaturas invisibles que podía sentir en el estómago. Su maldad hacía que el cabello se erizara. Aquellos que inhalaron comenzaron a convulsionar. Ojos rodando hacia atrás. Espuma en la boca. Cayendo muertos al instante. Como si sus pulmones hubieran sido quemados desde adentro. Vi a un padre pensando que estaba ayudando a su familia. Levantó una ventana. Solo una pulgada. El gas golpeó. Él colapsó. Jadeó. Los otros gritaron. Pero era demasiado tarde. Toda la habitación se llenó. Mi corazón martilleaba. Mi respiración corta. Lágrimas borrando mi visión mientras los observaba retorcerse y quedarse inmóviles. Jesús me recordó Isaías. Quédense en sus casas. Cierren las puertas. Eso significa ventanas. Ventilaciones. Todo. No dejen que nada de afuera entre. Obediencia absoluta. Ni a medias. Porque el enemigo no necesita que salgas. Él traerá la muerte directamente a ti. Y yo lo vi. Lo sentí. Y por eso estoy aquí. Para contarlo. Porque incluso el aire puede ser una trampa. Y solo los que cierren cada grieta, cada duda, cada impulso de buscar alivio, sobrevivirán. Porque en esos días, respirar puede ser el último error.
Después de que el aire se volvió veneno y las velas equivocadas abrieron portales invisibles, pensé que ya había visto todo. Pero Jesús me llevó más profundo. Me mostró lo que sucede cuando el enemigo no necesita tocarte desde afuera, porque logra que tú mismo abras la puerta desde adentro. Y eso, mis amigos, fue lo más aterrador. Vi a una familia en un departamento pequeño. El padre caminaba de un lado a otro, sudando, con los ojos desorbitados. Los niños lloraban bajito, agarrándose el pecho. La madre se mecía con el bebé en brazos, murmurando oraciones que ya no tenían fuerza. El aire era espeso. El encierro, insoportable. No era solo físico. Era mental. Era espiritual. Era como si las paredes se cerraran, como si el tiempo se detuviera y la fe se evaporara. Y entonces, la desesperación se volvió decisión. Vi a ese padre mirar a su familia, luego a la ventana. Solo una rendija, pensó. Solo un poco de aire. Nada más. No para salir. No para escapar. Solo para respirar. Y lo hizo. Abrió una pequeña grieta. Apenas 1 centímetro. Pero fue suficiente. Una ráfaga negra entró como una serpiente invisible. El olor era nauseabundo. Como huevos podridos. Como muerte. Y con ella, sombras. Criaturas que no se veían, pero que se sentían. Como si el mal tuviera dedos que rozaban la piel desde adentro. El padre colapsó primero. Cayó al suelo, convulsionando. Espuma en la boca. Ojos rodando hacia atrás. Los niños gritaron. La madre intentó cerrar la ventana, pero ya era tarde. El gas llenó la habitación. Todos comenzaron a toser. A jadear. A caer. Yo los vi. Vi como el enemigo no necesitó romper la puerta. Solo esperó que ellos lo invitaran. Jesús me miró. Su voz era firme. No basta con cerrar la puerta. Deben sellar todo. Ventanas. Rendijas. Respiraderos. No puede entrar ni una brisa. Y entonces lo entendí. El enemigo no necesita fuerza. Solo necesita una grieta. Una duda. Una decisión desesperada. Y eso basta para destruir. Vi otras casas. Personas que pensaron igual. Que abrieron pequeñas ventilaciones. Que hicieron agujeros para que el aire circulara. Y en cada una, el resultado fue el mismo. Gas negro. Convulsiones. Muerte. No por maldad. No por ignorancia. Por necesidad. Por querer respirar. Por querer sobrevivir. Pero sin obedecer. Jesús me mostró que el enemigo no siempre ruge. A veces susurra. A veces se disfraza de alivio. Y si no obedecemos con precisión, con fe absoluta, con cada rincón sellado, seremos parte del 99% que no lo logra. Yo lo vi. Lo sentí. Y por eso estoy aquí. Para contarlo. Porque incluso una rendija puede ser una sentencia. Y en esos días, la obediencia no será opción. Será vida o muerte. Porque el enemigo no necesita que salgas. Él vendrá por ti. Y si encuentra una grieta, entrará. Después de que el gas negro se llevó a los que abrieron una rendija, después de que las velas equivocadas invocaron sombras y el aire se volvió cuchilla, el mundo quedó en un silencio que no era humano. Era un silencio que dolía. No había gritos. No había llanto. No había viento. Solo una quietud tan profunda que parecía que la tierra misma había dejado de respirar. Jesús me llevó a ver lo que quedó. No cuerpos. No sangre. Solo ausencia. Las calles estaban vacías. Las casas, oscuras y quietas como lápidas. Vi una bicicleta infantil volcada en una entrada. Una taza de café rota en un porche. Un columpio moviéndose solo. Pero nadie allí. Era como si el mundo hubiera sido vaciado. Como si el latido de la humanidad se hubiera apagado.
Mi pecho se sintió hueco. Mis ojos ardían con lágrimas. No era solo el silencio. Era el peso de la pérdida. Como si el aire llevara el dolor de millones. Vi un supermercado con carritos esparcidos, pero sin compradores. Un parque sin niños. Una ciudad sin alma. Y entonces miré a Jesús. Y lo que vi en su rostro no fue ira. Fue tristeza. Lágrimas rodaban por sus mejillas. No lágrimas de derrota. Lágrimas de un padre que vio a sus hijos correr hacia el fuego, ignorando todas las advertencias. Su voz era suave, pero pesada. Les di libre albedrío, dijo. No puedo quitárselo. Sus muertes vienen de sus elecciones. De su desobediencia. De confiar en su propio razonamiento en lugar de mi palabra. Yo apenas podía soportarlo. Verlo llorar por nosotros. Sentir su dolor como una ola que me golpeaba el alma. Pensé en todas esas personas. Madres. Padres. Niños. Que desaparecieron porque confiaron en sus ojos. En sus emociones. En sus impulsos. Y no en sus instrucciones. Quise caer de rodillas. Rogar para que lo salvara. Pero sus ojos me sostuvieron. Llenos de amor. Llenos de dolor. Curiosidad. Amor. Esperanza, dijo. Cosas buenas convertidas en mortales por los trucos del enemigo. Y entonces lo entendí. El enemigo no destruye con odio. Destruye con lo que creemos sagrado. Y si no discernimos, si no obedecemos, somos parte del 99% que no lo logra. Pero entonces, amigos, vi algo más. Una chispa. Una luz que no ardía. Que no mentía. Vi algunas personas salir de sus casas. Temblorosos. Pálidos. Pero vivos. Empujaron sus puertas lentamente. Sus ojos brillaban con gratitud. Con fe. Una mujer joven sostenía una Biblia, lágrimas corriendo mientras susurraba, «Gracias, Señor». Un hombre mayor, apoyado en un bastón, miraba hacia un cielo que comenzaba a aclararse. No celebraban. No gritaban. Solo respiraban. Con reverencia. Con humildad. Jesús los miró. Su voz era cálida, pero firme. Soy un Dios de amor, pero también de justicia. Esta limpieza fue necesaria para preparar una nueva era, donde aquellos con fe verdadera puedan vivir en paz. Y entonces lo entendí. No era castigo. Era purificación. Era redención para los que escucharon. Para los que confiaron. Para los que obedecieron sin entender, sin ver, sin sentir. Mi corazón se elevó. Mi pecho no tan apretado. Verlos vivos era como ver semillas en tierra quemada. Jesús me miró. Cuéntales, dijo. No porque seas grande, sino porque tu fe es pura. No torcerás mi mensaje. No agregarás ni quitarás. Hablarás la verdad exactamente como te la mostré. Y por eso estoy aquí. Para contarlo. Para advertir. Para que cuando llegue la oscuridad, tú recuerdes que no se trata de ver, ni de sentir, ni de razonar. Se trata de obedecer. Porque en esos 3 días, cada emoción será usada en tu contra. Y solo los que cierren los ojos y abran el alma sobrevivirán. Y cuando todo termine, cuando el mundo esté en silencio, que tú seas parte del remanente. Que tú seas parte de los que reconstruyen. Que tú seas parte de los que no se dejaron engañar. Porque esta historia no termina en ceniza. Termina en semilla. Y tú decides si floreces o te desvaneces. Cuando la oscuridad se retiró, no hubo aplausos. Solo silencio. Las calles estaban vacías, los columpios quietos, las puertas abiertas como bocas sin voz. El mundo había sido purgado, no por castigo, sino por elección. Pero entre las ruinas, algunos salieron. Temblorosos, pálidos, pero vivos. No porque fueran más fuertes, sino porque obedecieron. Jesús no lloraba por los muertos.
Lloraba por los que eligieron morir. Y mientras sus lágrimas caían como diamantes sobre la tierra nueva, entendí que esta historia no termina en ceniza. Termina en semilla. Porque aquellos que escucharon construirán un mundo donde la fe no será una opción, sino el fundamento. Y si alguna vez vuelven los 3 días de oscuridad, que esta advertencia sea tu vela. De cera de abeja. Bendecida. Y encendida solo por la obediencia. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.